Bienvenidos, jóvenes, ¿cómo están? Estamos en una nueva sesión de Espacio Podcast. Bienvenida la Titi y bienvenido el Dani. Hola, hola, ¿Qué ¿todo tal? bien ¿Cómo por están? aquí? Por acá igual. Bien, todos ¿Tú Yo por tranquilos, estoy allá? con el relajados. sonido de los pájaros. ¿Estás No sé si lo Sonido, escuchan. en Chillán? Sí, estoy en los Chayanes. Ah, sonido de verano para ustedes. Vamos a estudiar una nueva lección. Oye, quiero comentar que estuve en un... No en el Aerópago, pero estuve en un... ¿Cómo se llaman estos? No teatro. En un anfiteatro. En donde estuvo Pablo. En ¿En donde serio? estuvo preso Pablo. Y ahí estuvo Pablo. ¿Cuando fuiste a Belén? No, no, no. ¿No? Hay un lugar que se llama Cesarea Marítima, que es bien importante para la arqueología del Nuevo Testamento porque se encontró el nombre de Augusto César en la inscripción. Y, y en esta Cesarea Marítima está en donde metieron preso a Pablo, que fue de Cesarea que lo mandan a Roma. Y está la prisión donde estuvo Pablo y hay un anfiteatro que quizás tuvo, no sabemos. Pero no hay que él igual debatía, seguía hablando con la gente. Ujú. Quizás ese fue uno de los lugares que hubo. Así que eso quería contarles, sacarles pica, ¿no? Así que vamos a hablar de la Acrópolis. Vamos, a la Acrópolis, nada que- Del ¿Cómo se llama? Areópago. El Aerópago. Y yo estuve en un lugar así. Eso, ven, vamos a comenzar. Le vamos a pedir a la Titi que nos pueda leer a ver si hay algún comentario. Sí, tenemos un comentario de Fran Reynoso. Quedé colgada esperando el episodio, espero estén bien. Bueno, la gente se va a preguntar, ¿hace cuánto que fue este comentario? Fue hace un tiempo, pero tuvimos unos percances por publicarlo a tiempo, así que pedimos disculpas. Espero no se repita. Pero estamos bien los tres. Lo, No lo, puedo decir lo los lamentamos, 33. lo lamentamos. Pero bueno, no volverá a suceder. Que tengan, bueno, ya están en año nuevo, supongo yo que están en vacaciones, lo del hemisferio sur, así que tengan buenas vacaciones. Les recuerdo que todos nuestros materiales están en Ministerio Joven Unión Chilena, tanto en YouTube como en Spotify. Se sube semanalmente. En Spotify es donde más tiene no solo alcance, sino que es donde se publica antes. Así que pueden ir a verlo ahí. Y también se publica en iVoox para los españoles que nos escuchan que les gusta iVoox. Eso, vamos a comenzar. Así que le voy a pedir a nuestro querido Daniel que pueda hacer la oración inicial para empezar a comentar el folleto de esta semana. Ya, oremos. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te queremos dar gracias porque hoy día podemos juntarnos a grabar, podemos conversar, ponernos al día, Señor, y por sobre todo hablar de ti y también contigo. Te quiero pedir que nos acompañes también, que cuando esto también sea escuchado, Señor, también bendiga a nuestros oyentes, que esto pueda ser de utilidad, Señor, por eso utilízanos a nosotros y que podamos tener una buena conversación ahora. Acompáñanos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar con la sesión de esta semana. ¿Cómo se llama la lección, Titi? Es el Areópago. Muy bien. Palabra que me costó. Es Aeros Pagus en griego. No, Vamos a pedirle a la No. Titi. A Ario. Aereus. no es A es are. Areios. No, es Es Areus Pagos. Ok, Titi, ¿nos puedes explicar más o menos de qué trató la lección esta semana? Por supuesto. La semana pasada vimos, cómo se le comentaba a una reina, de otro lugar para que conociera a Dios. Bueno, hoy también tenemos un discurso de alguien muy importante, ¿cierto? Que el mate no estaba sacando pica. Entonces, imaginémonos un poquito esta escena. Tenemos un hombre canoso de vestimenta sencilla que se para en el centro del Areópago, el antiguo tribunal y lugar de reunión de la élite ateniense, ¿cierto? De Atenas. A su alrededor había filósofos y curiosos que ansiaban escuchar a este predicador extranjero que hablaba de nuevos dioses extraños. La luz del sol se filtraba por algunas columnas,
desplegando sombras extensas en las piedras de mármol cuando Pablo comenzó a hablar en una voz calma pero firme. Y le dice: Atenienses, por lo que veo, ustedes son gente muy religiosa. Él había caminado por la ciudad y había observado por allí muchas estatuas y altares, cierto, dedicados a infinidad de dioses. Y uno de los altares había captado particularmente su atención, porque tenía una inscripción que decía: a un Dios no conocido. Pablo usó estas líneas como introducción y buscó conectar con lo que fueron los atenienses a un nivel espiritual y a un nivel intelectual. En resumen les dijo: pues bien, lo que ustedes adoran sin conocer es lo que yo vengo a anunciarles. Así que esta visita de Pablo a lo que fue el Areópago tiene un ejemplo claro de cómo nosotros podemos interactuar con diferentes cosmovisiones y presentar el Evangelio de manera relevante y respetuosa. Así que vamos a hablar sobre este discurso de Pablo en el Areópago, que es una mezcla, cierto, de conocimiento cultural y una claridad teológica. Ya, el Pablo en el discurso en el Areópago. Quiero decir que, si no me equivoco, este tiene que ser el tercer, me parece que este es el tercer viaje de Pablo, ¿no? Porque llega a Tesalónica, Atenas. El tercer, Mati, por lo que vaya a recuerdo, leer. en el tercero, en el segundo ¿Vale tiene el lo sueño. En el, verdad, hay que leerlo. En el Hechos Sí. 17, de el 16 al 34. Perdón, estoy apurado, Casi, parece. sí. Hechos 17, del 16 al 34, dice así: Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predica el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Pues traes a nuevos oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quieres decir con esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual que estaba la inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, que Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje a los hombres, y para que habiten sobre toda la faz de la tierra les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Para que busquen a Dios sin ninguna manera palpando pueda hallarle, aunque ciertamente no está lejos cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero todos, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca resurrección. Voy a leer de nuevo, ¿ya? Por cuanto han establecido un día en aquel cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Muy bien. El hecho de que Pablo llega aquí a predicar es interesante porque está, si no me equivoco, en su tercer viaje. Ya Pablo ha pasado 2 veces por casi toda Grecia. A ver, estamos en el capítulo 17. Bueno, Pablo va como en su tercer viaje, se va en su tercer viaje. ¿Se acuerdan que hay un hombre que tiene un sueño? No, él sueña con un hombre
de Macedonia. El hombre lo llama, le dice, por favor, Pablo, ven aquí a predicarnos. Entonces Pablo viaja a Macedonia y ahí empieza la predicación en Tesalónica. Es interesante que el capítulo muestra 3 escenas sobre predicaciones a judíos y a griegos. En la primera casi lo matan, ¿cierto? En la segunda le fue un poco bien, como que se nota que le fue mejor. Pero en esta tercera como que se explaya el texto, ¿ya? Hay que entender que es interesante los datos que da Lucas. Lucas es el que escribe el libro de Hechos. Y los datos que da. Por ejemplo, él cita a los epicúreos y a los estoicos, que son contemporáneos al tiempo de Pablo, bueno, ya existían antes, y que son datos históricos. Hay un libro que se basa, que escribe cuántos datos históricos da el libro de Hechos. Y es interesante porque en un escrito tan antiguo como el libro de Lucas, que alguien se dedicara a hacer algo como eso, a dar referencia histórica, sirve un montón para entender para verificar el libro, ¿no? Que es real. Bueno. Y llama la atención también que Pablo, cuando debate con estas personas le quieren escuchar porque lo único que le interesaba, dice, eran escuchar ideas nuevas, ¿cierto? ¿Quién eran esos? ¿Los judíos? No, pues los griegos, porque los judíos no quieren escuchar cosas nuevas, a ellos les interesa la Torá de lo antiguo. Pero los griegos no, los griegos estaban abiertos a escuchar nuevas cosas, o nuevas deidades, o nuevas ideas. Y el discurso, se nota que el discurso está muy bien estructurado, o sea, Pablo no lo suelta de forma espontánea. Él no adula, pero llama la atención de las cosas buenas de ellos, por ejemplo, que son muy devotos y religiosos. Les dice que ya había leído las inscripciones de sus dioses, porque vio mucha idolatría, entonces entre medio de eso había una inscripción al Dios no desconocido. Y después habla de cómo Dios no habita en templos, ¿ya? Que parece una contradicción con el Antiguo Testamento porque se le hace un templo a Dios, pero el mismo Salomón, cuando construye el templo, dice: ¿cómo fui yo a pensar que Dios iba a caer en un templo pequeño como este, ¿no? El Dios del creador de los cielos. Entonces hace ese apelo al Dios no desconocido, a que Dios no habita algo. Y me gusta el versículo 26. Bueno, en el 25 habla de cómo los dioses no pueden ser honrados haciéndole figuras, que eso es un discurso de Jeremías, ¿cierto? Citando al Antiguo Testamento. Y después en el versículo 26 dice: y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Entonces, me gusta, ¿por qué? Porque los pone a todos en una situación similar, los pone a todos en una situación de iguales. No porque unos creen una cosa, otros son superiores que otros, ¿no? De repente hablamos con mi esposa y hablamos sobre las culturas. Decimos, ¿no? Hay como culturas superiores a otras. Se nota que hay culturas que avanzan más rápido, que hace 2000 años atrás ya están casi al nivel de las civilizaciones de hoy día. Pero las personas son todas iguales ante Dios. Hay un mensaje importante en el Nuevo Testamento, ¿no? Que se repite 3 veces. Dios no tiene favoritos. Son todos iguales ante Dios. Son todos iguales ante Dios. Pero ¿qué es lo que le ayuda a acceder a este Dios? Porque hay unos que se alejan de Dios y otros se acercan. Es que, en el 27, ¿no? Para que busquen a Dios, si en alguna manera, y me gusta esta frase porque dice palpando o tanteando. Dice tanteando en sus versiones, ¿no? Porque la mía dice palpando. Tanteando es como cuando alguien va tocando un lugar que no ve, ¿no? Palpando, talcando, no saben lo que hay, pero vas tocando de a poquito. Entonces dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Entonces quiero terminar con esa reflexión, que ellos son paganos. Él es Pablo, el apóstol. Y él dice así: pero no está lejos de ninguno de los que estamos aquí. El Señor está cercano a cada uno de nosotros. Entonces es interesante la reacción de ellos, pero quiero terminar con ese llamado, ¿no? Que Pablo dice: así como el Señor está cerca mío, así también no está lejano a ustedes. Solo buscándolo lo pueden encontrar, ¿cierto? Aunque sea a ciegas, palpando, pueden encontrar a Dios. Oye, quizás sería bueno también, de repente, es una palabra difícil, areópago, pero es areópago. Areópago. ¿Por qué es areópago? Vamos a hablar un poquito de la ciudad, quizás, sería bueno. El areópago es un tipo de plataforma, no es un anfiteatro. Tampoco es así como la Acrópolis de Atenas, como este típico templo que se muestra de Grecia.
no es así, sino que es más bien una plataforma natural. Es una plataforma de mármol, que es una especie de cerro en verdad. Por eso se llama Areópago, porque es la colina de Ares. ¿Por qué es la colina de Ares? ¿Ya? Aquí es lo interesante. Porque los griegos hacían cosas, o sea, y le daban valor a los lugares según la mitología que ellos creían. Y en este caso, este era una especie de tribunal natural, por así decirlo, una plataforma de mármol que estaba cerca de la Acrópolis de Atenas. Y aquí se conformaba la parte de los juicios. Había un tipo de juzgado con unas plataformas de piedra donde se ponían como los acusados y las víctimas, los defensores y todo el tema. Y toda la gente sabia, los entendidos acerca del tema y los que iban a discutir en verdad. Entonces, ¿por qué era acá? Porque según la mitología dice que Ares fue juzgado en esta colina, ¿ya? Porque mató al hijo de Poseidón. Que este hijo, no sé nombres, o sea, no los voy a decir porque son muy enredados, pero Ares mata al hijo de Poseidón porque este hijo había intentado abusar de la hija de Ares y entonces Poseidón exigió un juicio. Y aquí se juzga a Ares y sale absuelto. Entonces, en este Areópago, ¿ya? Se juzgan todos estos tipos de juicios como por abuso, por muerte, asesinato y cosas por el estilo. Entonces, aquí había gente que era importante, que eran súper letrados, eran sabios del tema, eran sabios de Grecia. Y seguramente alrededor en el camino estaban todas estas estatuas de los dioses que creían ellos. Entonces por eso se menciona harto que en la ciudad que hay cerca de la Acrópolis de Atenas y que está también cerca del Areópago, por la importancia religiosa que tenía. Entonces Pablo se va aquí a enfrentar a sabios de Atenas. Entonces, ¿qué es lo que a mí me llamó la atención de acá? Que al ir a enfrentarse como a estos sabios, a esta gente culta de Atenas, supuestamente, se destaca que, y Elena también lo dice, que va con una actitud de humildad, de mansedumbre y también bien preparado. Que eso es quizás lo que hablábamos la semana pasada, cuando creo que lo comenté, que era cuando que nosotros tenemos que saber mucho de la gente que nos rodea, de las sociedades, de la cultura, las ciencias, porque tenemos que encontrar esos puentes que hace Pablo a través de el Dios desconocido y hace el nexo al Dios que él creía, ¿cierto? A nuestro Dios, para poder hablar con ellos de igual a igual. Y no solo durante la conversación tiene que él demostrar también estar a la altura, y a lo que nos llama Pablo en ese sentido, para que seamos como sabios. Y lo que decía la semana pasada, no sé si se acuerdan, que leer la Biblia da para eso, ¿cierto? Aumenta nuestras capacidades intelectuales. Y lo segundo que me llamó la atención era el crecimiento que tuvo Pablo. Elena de White, en la historia de la redención, hay un título que se llama Un obrero capaz de adaptarse, que habla sobre este hecho en el Areópago, y también habla sobre cuando Pablo es llevado ante Agripa, que también lo relaciona con esto, porque Elena dice que la transformación del carácter de Pablo en humildad, en su sabiduría y todo cómo se comportaba ahora, era tan grande que cuando estuvo ante Agripa, antes de ser llevado a Roma, como decía el Mati al principio, se tuvo que defender él solito, así con todas sus herramientas, y relató su vida, ¿cierto? Relató dónde nació, cómo se crió, que fue fariseo, que después casó cristiano, que se convirtió, ¿cierto? Y en un momento Agripa le dice, hoy casi me convierto al cristianismo, ¿cierto? Entonces, me convences de ser cristiano. Claro. Entonces Elena aquí destaca la respuesta de Pablo, porque dice que fue muy, muy humilde, muy sabia, muy, muy mansa, ¿cierto? Y dice, Pablo le responde a Agripa, ojalá ya fuese por mucho o por poco que te
que te vayas a convertir o que te hayas convertido, en realidad lo que Dios desea es que todos acá lo que nos escuchan, ¿cierto? Sean tocados por Dios. Algo así les dice, como parafraseando. Y después, bueno, Agripa no le encuentra como nada para ser encarcelado y lo mandan a Roma. Pero es interesante que el intelecto y el nivel del carácter en el que llega Pablo se puede reflejar mucho en estos dos actos, en cómo construye puentes, ¿cierto? Con los griegos a través de quizás ignorancias o creencias que ellos tenían, o desconocimientos, y cómo lo hace, ¿cierto? Como también se refleja con su enfrentamiento con Agripa. Muy interesante, la verdad. El discurso es un discurso bastante distinto, yo creo, de los discursos que se tenían aquí, porque no, según yo, así es lo que leo, porque no estamos viendo en vivo y en directo lo que está pasando, ¿cierto? Que Pablo lo llevan, ¿cierto?, a este Areópago enfrente de todos y no se le ve con un aire como de pelea, de discusión, a pesar, ¿cierto?, que tiene que ver con defender, ¿cierto?, lo que él cree. A pesar de eso, yo siento que él está presentando el Evangelio de una forma muy nueva, ¿ya? Y Pablo ocupa muchas formas, muchas lecciones que nosotros podemos aprender de él en su discurso. Por ejemplo, comenzó primero reconociendo, ¿cierto?, que son devotos religiosamente a los atenienses, o sea, les habla directamente a ellos, o sea, igual les dice las cosas buenas que tienen y no ataca, no minimiza sus creencias, o sea, por el contrario, él utilizó el altar al Dios no conocido como un puente para presentarle al Dios verdadero, porque nosotros sabemos, ¿cierto?, que no necesariamente estaban hablando de el Dios que quería presentarles Pablo. Entonces es súper importante que encontremos puntos en común cuando deseamos compartir nuestra fe y no como justo lo que tenemos distinto. En el I Will Go explicaron mucho eso, que si uno va a confrontar a una persona, de cualquiera sea su cultura, lo primero que haces es colocar la barrera, ¿cierto?, para que esa persona no conozca de Dios. ¿Por qué? Porque solamente, ¿cierto?, hace que se ponga a la defensiva. En cambio, aquí lo que hace Pablo, ¿cierto?, cuando empieza a hablarles, encuentra las cosas en común. Y es súper importante de que Pablo no viene con un aire de superioridad. No es como, oye, yo tengo la razón en todo lo que voy a decir. Es como, no es la persona en la que tiene la razón, sino que él quería mostrarle, ¿cierto?, a este Dios que ellos no conocían y que merecía la pena conocerse. Entonces, es súper importante eso cuando vamos a hacer apologética, siento yo, porque las personas, cuando uno les están conversando, se nota cuando uno se siente superior en el mensaje. Cuando hay una persona, ¿cierto?, que piensa que todo lo que cree, ¿cierto?, es por encima del otro, entonces nosotros ¿qué venimos? No venimos a conversar, no venimos a dialogar, sino que yo le vengo a enseñar. Y siento que es muy inteligente de Pablo venir, ¿cierto?, y encontrar, primero, ser respetuoso, no minimizar, ¿cierto?, las creencias de la otra persona. Y segundo, es utilizar estos puentes, utilizar estas cosas, ¿cierto?, que tienen en común para poder hacerles entender, ¿cierto?, que hay un Dios verdadero y que ellos no lo conocían, ¿cierto?, que es un recurso muy inteligente de parte de Pablo. Y segundo, ¿cierto?, después empieza a enfatizar lo que es la grandeza de Dios. O sea, ¿qué empieza a hacer? Le empieza a declarar que es un Dios que es creador de todo, que no vive en templos hechos por manos humanas, estando ya en el recurso visual. Yo me imagino que estaba ocupando ahora el recurso visual de estamos en un templo, estamos en Atenas, que seguramente tenía, ¿cierto?, la escultura gigante de Atenea, por lo que le habían puesto el nombre a Atenas. Entonces, ahora le estaban presentando a un Dios que no vive en templos hechos por manos humanas, que no puede ser representado, ¿cierto?, por una estatua, por más grande que sea. Y estos eran cuestionamientos que iban directo a la idea de
de los atenienses, o sea, tenían un montón de dioses que estaban limitados a los templos o las imágenes que ellos habían hecho. Entonces, también, ¿cierto? Es un gran recurso proclamar la grandeza de Dios en este lugar, ¿cierto? Que estaba limitado a mostrar los dioses de cierta manera, que mostraban, ¿cierto? A estos dioses que no tenían todo lo que le estamos presentando ahora de este Dios. Estaba como estaba vendiendo bien, no sé si se entiende, que estaba vendiendo bien el evangelio. Después personaliza un poco el mensaje, o sea, empezó a hacerlo relevante, citó a poetas, ¿cierto?, que ellos conocían, declaraba que Dios no estaba lejos de ninguno de ellos, o sea, el Señor no era solamente un Dios que quería ser parte, ¿cierto?, del linaje de David, algo que seguramente escucharon de algunos fariseos en ese momento, porque realmente los fariseos cometían todos estos errores de sentirse superiores a las personas, ¿cierto? No encontrar los puntos en común, sino saber siempre lo que tenían en distinto, saber, ¿cierto?, o pensar que ellos eran el linaje escogido, que solamente el Señor se podía presentar ante ellos. Y aquí venía Pablo a desmentir eso, que finalmente Dios, o sea, Jesús vino a entregarse, ¿cierto?, por todos nosotros. Entonces, hace, ¿cierto?, este mensaje más personalizado, más relevante para las personas que estaban ahí, ya no es solamente para las personas israelitas, ¿cierto?, para los judíos. Entonces, declara que Dios no está lejos de ninguno de nosotros. O sea, dice, en Dios vivimos, nos movemos, ¿cierto?, y existimos. Allí es súper importante porque conectó con su público a un nivel mucho más personal y les mostró que no es solamente un ejercicio intelectual, como ellos creen, ¿cierto?, conocer a Dios, sino que esto puede ser una relación, que es algo que siempre Dios ha querido. Y finalmente, como que Pablo nunca tuvo ningún pelo en la lengua, siempre se iba al hueso con las cosas y no evitaba como cosas desafiantes del evangelio. O sea, llamaba a las personas al arrepentimiento, les proclamaba, ¿cierto?, la resurrección de Jesús, a pesar de que ellos creían en la inmortalidad del alma, le vinieron diciendo así como y algo completamente nuevo, que era la inmortalidad, ¿cierto?, del cuerpo, ahora gracias a la resurrección de Jesús, ¿cierto? Entonces eran temas controversiales y Pablo no los apartó, no solamente vino así como con lo livianito del evangelio, sino que después de preparar el corazón de las personas les dijo todo esto. Y bueno, no creo que sea necesario decir que Pablo todo lo que dijo acá era súper controversial, iba en contra de todas las cosas que creían los atenienses. Pero aún así, por cómo era Pablo, por lo respetuoso que fue, por cómo presentaba el evangelio, nadie lo hizo callar. Imagínense, o sea, como incluso en Judea, en otros lugares, yo creo que si hubiera empezado con algo así, hubieran tomado piedra y hubieran dicho apedrémoslo, o sea, como estás diciendo herejía. Pero aquí fue una charla respetuosa, ¿cierto?, en la cual lo escucharon y no todos se convirtieron, porque no todos, ¿cierto?, el libre albedrío deja para que elijan. Pero aún así hay personas que conocieron a Cristo. Entonces, esta clase que nos da Pablo, ¿cierto?, no fue en vano. ¿Por qué? Porque aunque uno se convierta, ¿cierto?, esto vale la pena. Quería hacer hincapié, hay algo que encuentro que es paradójico, que creo que nos sirve igual como lección para la lección de esta semana. ¿Han escuchado un libro que se llama Areopagítica, que es de John Milton? Que no es un libro, es un pequeño discurso. Areopagítica hace referencia al areópago, pero más que el areópago, a un discurso que dio Isócrates, como en el siglo V antes de Cristo, en el areópago. Porque areopagítico es una persona que daba discurso o era juez en el areópago. Pero Milton la llama areopagítica. ¿Y por qué digo que es paradójico? Porque John Milton, por en ese tiempo, se ve un poco amenazada la libertad de discurso, del free speech. No libertad de expresión, como que te has dado cuenta que en Sudamérica ocupamos ese término, libertad de expresión, pero que la libertad de expresión es muy subjetiva, no funciona en realidad. La libertad de expresión no es real. Lo que sí es la libertad de discurso.
la libertad de discurso, el free speech. Ya, pero no quiero hablar de eso. John Milton se ve en el siglo XVII amenazada la libertad de expresión en Gran Bretaña. Y él lo que hace es no imprimir, bueno, ya se imprimía, ¿no? Pero copiar un folleto sobre la libertad de expresión. Dale, con la libertad de discurso. Porque para él era importante, independiente que las personas contrarias o pensaran de una forma contraria a él, era importante la libertad de discurso. Entonces él reparte este panfleto, ¿cierto? Pero finalmente termina siendo un discurso en el Parlamento de Gran Bretaña. Entonces, al igual que Pablo yo creo que en ningún momento pensó, estoy en el lugar más importante del mundo antiguo para dar un discurso. No sé si existía eso en las noticias, en las redes sociales en ese entonces, pero sí sabía que era un lugar importante. Y como te digo, ya había estado en otros lugares similares, ¿no? Aquí en Cesarea había un lugar similar y en otros lugares que estuvo también en Grecia. Pero se plantó en el lugar más importante de la era antigua para dar discurso y lo dio valiente. Y no solo eso, sino que estaba súper preparado, lo que dijo la Titi, ¿no? Súper preparado para un momento de espontaneidad, a pesar de que él lo tenía preparado, ¿no? Las personas le pidieron dar el discurso, escuchar cosas nuevas. Ahora, me llamó la atención porque la Titi dijo, no, lo escucharon súper respetuosamente, pero se dan cuenta que en el discurso lo escuchan súper respetuosamente hasta que él habla de la resurrección. Porque dice la Biblia que se burlan de él, se ríen. Porque para ellos la resurrección era, como dice Pablo, ¿no? El mensaje de la cruz era locura para algunos. Porque ¿cómo se van a resucitar si se van todos al Hades, se van todos a la eternidad? Entonces, bueno, ¿qué quería decir con esto? Que este paralelo apologético de Pablo en su tiempo sirve para nosotros. Siempre hay que estar preparados para dar defensa a nuestra fe así, ¿no? Con seriedad, con humildad, como dijo el Dani. Y se dan cuenta que hay algo que obviamos los tres en el comentario, es que él hace un llamado al final, él habla del juicio. Él no pierde la oportunidad para hacer un llamado, aunque suene extraño, ¿no? Porque el discurso no necesariamente, el discurso griego o el discurso apologeta o la retórica de la defensa de la fe necesitaba un apelo para que las personas se convencieran, pero él lo hace. Él le dice, todos vamos a dar cuenta en el juicio final. Pero le dice tranquilo, ¿no? Lo que dije antes. Ustedes están igual de cerca que yo al Señor si lo buscan, aunque sea a tantas. Entonces, quería terminar con esa idea, ¿no? Que deberíamos estar preparados porque no saben, que el Dani no sabe, en cualquier momento mañana Donald Trump lo sienta en la Oval Office y le pide que... Sí, no lo sabes tú. Te estoy profetizando, vas a hablar a las naciones. Así que uno nunca sabe, tiene que estar preparado para cosas como esa. Oye, yo quería reforzar un poquito algo que dijo la Titi, que de repente es como súper pasa piola, ¿cómo se dice? Pero súper importante que en verdad Pablo hizo cosas súper peligrosas. Se metió como en las patas de los caballos, como podríamos decir. Y eso en 2 Corintios hay un texto donde dice que como que estuvimos con el peligro de ladrón en ciudades peligrosas, peligros del desierto, dice, peligro entre falsos hermanos, y habla como de hartos peligros que tuvo que vivir. Y en Primera de Corintios, en el 4:12, dice también por lo que pasaron, dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecimos persecuciones y las soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Y en 2 Corintios 6:10 dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Entonces, en verdad, se fue a enfrentar con muchas cosas Pablo y bendijo todo a su alrededor. A pesar de que iba directo, lo hacía inteligentemente y enfrentándose a todos esos peligros, creo yo. Pero ahí siempre poniendo la otra mejilla, como se refleja acá en estos versículos. Elena de White también tiene un comentario al respecto en los Hechos de los Apóstoles. Dice, en aquella época de castas, cuando a menudo no se reconocían los derechos de los hombres, Pablo presentó la gran verdad de la fraternidad humana, declarando que Dios de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre toda la faz de la tierra. A la vista de Dios,
todos son iguales. Cada ser humano debe suprema lealtad al Creador. Luego, el apóstol mostró cómo, a través de todo el trato de Dios con el hombre, su propósito de misericordia y gracia corre como un hilo de oro. Él les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, para que buscasen a Dios, si en alguna manera, palpando, le hallen, aunque cierto, no está lejos de cada uno de nosotros. Bueno, es el Señor que nos da oportunidades, incluso a los que éramos paganos. Ya no más. Gloria a Dios. Muy bien, estamos finalizando. Agradecemos su cariño. Hay que nos estaban, como dicen mis amigos aquí, shaking up. Nos estaban revisando si estábamos bien o no. Estamos bien, gracias. Perdón de nuevo el retraso. Esta semana se va a publicar antes. Pero eso fue hace rato ya, ¿no? Pero bueno. Y agradecemos sus comentarios, sus saludos, que nos escuchen, la audiencia. Esperamos nos dejen sus saluditos en el Spotify. Me reconcilié con el Spotify, les dije, ¿no? Ahora escucho podcast en Spotify. Muy bien. Porque el podcast no tiene tanto anuncio, ni hay que estar... porque hay una cosa que no te deja cambiar varias veces, ¿no? Como que te bloquea, no te deja cambiar. En Spotify. Pero esa es la versión gratis. Sí. Sí, voy a ocupar la versión gratis. ¿Tú crees que voy a pagar por escuchar? Lo escucho gratis en YouTube, voy a pagar en Spotify. Pero YouTube también tiene El anuncio. Spotify así como... Guacho, yo ni me di cuenta, así que tenía un problema con el Spotify. Así que lo perdoné. Ahora estamos... Escucho mis podcasts que escuchaba en YouTube, ahora lo escuchan. Muy bien. Nos sigan hoy en las redes sociales, en YouTube Ministerio Joven Unión Chilena y en Spotify Espacio Podcast también como en iVoox. Titi, ¿cómo se llama la lección de la siguiente semana? La lección de la próxima semana lleva por título Diseño Divino. Ok. Recordamos estudiar su folleto todos los días. Llegar con buen ánimo el sábado de mañana. Si pueden con comidita para su maestro. Pásenlo bien, lleguen con las preguntas y con harta información. Que el Señor les bendiga. Nos escuchamos esta próxima semana en un nuevo Espacio Podcast. Chao. Chao. Chao.